queridos jóvenes, a un capítulo bastante complejo, ¿sí? Y bastante extenso en fisiología humana, y es el capítulo del sistema nervioso central. ¿Sí? Nosotros vamos a ver en estas 6 semanas siguientes, ¿sí?, todo lo que es fisiología del sistema nervioso central, básicamente principios generales y fisiología de la sensibilidad, ¿sí? Incluyen varios capítulos dentro de lo que es fisiología del sistema nervioso central, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de la parte introductoria, ¿bien?, de lo elemental de las funciones que cumple el sistema nervioso en nuestro organismo. Bien, arranquemos con los objetivos de nuestra clase. Bien, los objetivos para esta clase, ¿sí?, comprender la organización general del sistema nervioso central, ¿sí? Vamos a ver cómo está organizado el sistema nervioso central, cómo está estructurado para que podamos estudiarlo. Bien, número 2, describir la estructura y función de la unidad funcional del sistema nervioso, que es la neurona. Sí, vamos a hablar bastante acerca de lo que es la unidad funcional, la neurona, sus partes, su función. ¿Sí? Número 3, explicar la sinapsis como el punto clave de comunicación interneuronal. ¿Sí? Cómo se comunican estas neuronas para llevar la información desde cualquier parte de nuestro organismo, ¿sí?, de nuestro cuerpo, hacia el sistema nervioso central. Y número 4, diferenciar entre sinapsis excitatorias e inhibitorias y sus mecanismos de acción. ¿A qué hace referencia cuando hablamos de sinapsis excitatoria? Y aquí, cuando hablamos de sinapsis, esas conexiones inhibitorias, ¿sí?, que llevan una información hacia el sistema nervioso y tenemos ahí emitido una respuesta desde el sistema nervioso para cualquier función de nuestro organismo. ¿Bien? Hablemos un poquito de la introducción. ¿Qué se entiende por sistema nervioso? Constantemente, queridos estudiantes, cada segundo nosotros estamos recibiendo muchísima información, ¿sí? Muchísima información sensorial, ¿sí? Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, ¿sí? Constantemente. Entonces nuestro sistema nervioso está procesando continuamente esa información. Por un lado, tiene que recibir la información, ¿sí?, procesarla, ¿sí?, en el pensamiento. Ahora vamos a ver todas esas funciones. ¿Dónde se procesa el pensamiento? ¿Qué parte de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, creen que está encargado de la memoria? ¿Sí? ¿Dónde se procesan todas estas funciones importantes en nuestro cerebro? Vamos a estudiarlas ahora en este capítulo, ¿sí? Entonces, constantemente nuestro sistema nervioso está recibiendo esta serie de señales, ¿sí?, cada segundo, y tiene que procesarlas a nivel de centros superiores. Ahora vamos a ver de qué se encarga cada una de estas áreas, y emitir una respuesta, ¿sí? ¿Ustedes se imaginan si nosotros tendríamos conciencia, podríamos decir, de todas las señales que recibimos? Es una locura, ¿cierto? Más de 50 señales en un segundo, ¿sí? Un montón de información que el cerebro, que nuestro sistema nervioso tiene que procesar, ¿sí? Tiene que procesar y emitir una respuesta, ¿sí? Vamos a ver en este capítulo, queridos jóvenes, que muchas de estas señales sensoriales se hacen como subconscientes, ¿sí? Les doy un ejemplo
sentados ahorita en su pupitre. De pronto ya no, como que no tenemos la sensación de lo que estamos sentados, porque estamos concentrados, ¿sí? Entonces muchas de esas señales, ¿sí?, se van como haciendo subconscientes para que nosotros prestemos atención a lo verdaderamente importante, ¿sí?, a las señales verdaderamente importantes, y en este caso es ahorita a las señales sensoriales de la audición, lo que está diciendo la docente, ¿sí?, a la visión, lo que están viendo en la imagen, ¿sí? Entonces, y muchas de las otras sensaciones, hasta incluso el de tomar el lápiz para tomar un apunte, ya prácticamente se hace subconsciente o inconsciente. Agarramos el lápiz y ya ni siquiera podemos, o sea, ni siquiera estamos conscientes de la presión que hacemos en el lápiz, ¿sí? Esa también es una señal, ¿sí? También es una señal sensitiva que deberíamos procesarla, pero nuestro cerebro es como que empieza a tomar lo importante, porque si no serían muchas señales de información, ¿sí? Toma lo importante para poder emitir una respuesta. Toma lo importante para procesar en nuestro pensamiento, ¿sí? De todas estas cosas vamos a hablar ahora, en todos estos capítulos, ¿bien? Y ahora, ¿cómo serán las respuestas? El sistema nervioso ha sido comparado, muchas veces ustedes lo van a leer en sus libros, como una computadora, ¿sí?, donde nosotros tenemos el CPU, que sería el centro de mando, y la serie de cablecitos que llevan la información y traen la información, ¿sí? Ahora vamos a verlo, ¿por qué se hace esta similitud siempre cuando vamos a hablar de sistema nervioso? ¿Sí? Veamos las partes del sistema nervioso. ¿Cuáles son sus componentes? El sistema nervioso en general, ¿sí?, sus componentes y organización. El sistema nervioso se divide en dos partes principales: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿sí? El sistema nervioso central es el centro de control, es como la sala de mando de todo el organismo, ¿sí? Es como la salita que tenemos en la sala de simulaciones. Han visto que ahí tenemos un control de mando donde nosotros programamos todo y el maniquí que está del otro lado hace todo lo que nosotros hayamos programado. Bueno, a eso se asemeja nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Y está constituido ¿por qué? ¿Qué estructuras constituirán el sistema nervioso central? Dos estructuras principales: encéfalo y médula espinal. Cuando nosotros hablamos del sistema nervioso central, tenemos que tener claro que tanto el encéfalo, toda la masa encefálica que la tenemos contenida dentro del cráneo, más la médula espinal, constituyen el sistema nervioso central. Sistema nervioso central está representado por encéfalo y médula espinal, ¿sí? Luego vamos a ir desglosando cada uno, no se preocupen. Sus funciones. ¿Cuál es la función del sistema nervioso central? O sea, del encéfalo y la médula. Es, de manera general, integrar la información sensorial, toda esa información que llevamos desde la punta de los dedos, ¿sí?, la ropa que nos roza, por ejemplo, ¿sí?, los calzados, toda la información que va, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que hablamos. Integra la información sensorial y coordina la respuesta motora, ¿sí? Lleva toda esa información que es sensorial y emite una respuesta motora, ¿sí? Bien, entonces el sistema nervioso central hemos dicho que tiene dos partes principales. El sistema nervioso como tal tiene dos partes principales: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿sí? Ahora, el sistema nervioso central está constituido por ¿qué estructuras? Encéfalo, ¿y qué más? Y médula, ojo.
Y ahora vamos a ver qué constituye el sistema nervioso periférico. Veamos qué constituye. El sistema nervioso periférico, queridos estudiantes, es esa red de cables que conecta el sistema nervioso central, es decir, el encéfalo y la médula con todo nuestro cuerpo. Todos los nervios, o sea, nervios craneales, nervios espinales, constituyen el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Nervios craneales y nervios espinales. ¿Bien? Ahora, comprenden todos esos nervios que se extienden desde el encéfalo y la médula espinal. Todos esos nervios que emergen de ahí, constituidos por los nervios craneales, más los nervios que salen, los nervios vertebrales, ¿sí? Los nervios que salen de la médula, ¿sí? Comprenden lo que es el sistema nervioso periférico. Y a su vez, queridos estudiantes, el sistema nervioso periférico se subdivide en otros dos sistemas. Un sistema nervioso sensitivo y un sistema nervioso motor. ¿Sí? Un sistema nervioso sensitivo y un sistema nervioso motor. Entonces, ¿a qué se denomina sensitivo? A todas esas señales aferentes. ¿Qué quiere decir? Toda esa información que va hacia el cerebro, ¿sí? Que va hacia el sistema nervioso central. Toda la información que va hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Se llama aferente o sensitivo. Y toda esa información que vuelve por los cablecitos desde el sistema nervioso central, desde donde se procesa el pensamiento, como una respuesta, ¿sí? Hacia el resto de nuestro cuerpo, se denomina sistema nervioso motor o eferente. Eferente, ¿sí? Entonces, toda la información que va hacia el sistema nervioso central se denomina ¿qué? O sistema nervioso sensitivo o aferente. Y lo que vuelve la respuesta, sistema nervioso motor o eferente. ¿Por qué es importante? Ustedes en la descripción de su librito ya no van a ver que repite sistema nervioso sensitivo, ¿sí? Directamente van a ver sistema nervioso aferente o señales aferentes. Entonces, aferentes es muy importante asociar que es que lleva información y eferente que devuelve la información, ¿sí? Es la respuesta. Bien, adelante, queridos. Ahora, para que continuemos, ¿quién me hace recuerdo cuáles son los pares craneales? Hemos dicho que el sistema nervioso periférico estaba constituido por ¿quién? Acabamos de decir. Muy bien. Muy bien. ¿Y cuáles son los nervios craneales? ¿Quién me dice un hito? Los pares craneales. Bien, ¿no? Sistema nervioso periférico. ¿Otro? Un hito que se encarga de que nosotros reímos facial. Muy bien, séptimo par. ¿Otro? Yo sé que ustedes saben. Vamos poniendo puntos. 2 puntos. El vago, muy bien. ¿Otro? El accesorio. ¿Otro? Un hito que lleva la información de acá. El trigémino. No, ese no es. ¿Verdad? El auditivo, muy bien. Son 12 pares craneales. La próxima clase vamos a venir sabiendo los pares craneales, ¿sí? Entonces, ¿qué constituye? El sistema nervioso está dividido hasta acá. El sistema nervioso está dividido se subdivide en 2 sistemas. Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está constituido por ¿quién? El encéfalo y la médula. El sistema nervioso periférico, ahí está. El sistema nervioso periférico está constituido por los nervios craneales y vertebrales, todos los que salen de la columna, ¿sí? Todos los que salen de la
constituye el sistema nervioso periférico, ¿sí? Y a su vez, el sistema nervioso periférico, ¿sí?, se subdivide en sistema nervioso sensitivo o aferente y un sistema nervioso motor o eferente. ¿Por qué se caracterizaba el sistema nervioso sensitivo? ¿Qué hacía? ¿Por qué es aferente? ¿Por qué se dice que es aferente? Porque le llegan señales. Porque lleva la información, perfecto, de cualquier parte de nuestro cuerpo hacia centros superiores, hacia el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso motor eferente, envía señales. Envía señales, es el que lleva la respuesta, ¿sí? Eso no nos olvidemos. En su librito ustedes para encontrarlo, ya no así tan detalladito, solamente señales aferentes y eferentes, ¿sí? Bien. ¿Cómo operan todos estos? ¿Cómo opera el sistema nervioso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja? Veamos. El sistema nervioso consta de 3 niveles principales de función. Número 1. Se lo subdivide como para estudiarlo, ¿sí? Un nivel medular, un nivel encefálico inferior o también denominado subcortical, así lo van a encontrar en sus libros de Guyton, y un nivel encefálico superior o cortical. ¿Les suena estos nombres? ¿Sí? Cortical, subcortical, ¿sí? Sí, ¿no es cierto? Muy bien. A nivel medular, ¿qué hace? ¿Qué función cumple esta área del sistema nervioso central? Es la responsable de los reflejos más básicos, como por ejemplo, ¿de cuál? Del reflejo de retirada, ¿sí? Estoy lastimando con algo la mano o apoyé sobre algo puntiagudo, ¡puc!, retiro, ¿sí? Es una respuesta medular, reflejo medular. Está encargado básicamente de la médula. Más adelante vamos a ver cómo opera de manera más fina, ¿sí? Pero tenemos que el sistema nervioso central opera en 3 niveles: nivel medular, subcortical y cortical. ¿Qué hace el nivel encefálico inferior o subcortical? Controla funciones automáticas, como cuáles, subconscientes, como la presión arterial, la respiración y los patrones de alimentación. Estos como ejemplos. Ahora, si nosotros recordamos dónde está ubicado el centro de la respiración, ¿qué me dice? Vamos ganándonos puntos en nuestra participación en clases. Centro de la respiración, ¿dónde estaba ubicado? ¿A nivel de qué? Bien, específicamente el tronco de pico. Bien, ¿qué estructuras? Bulbo raquídeo, muy bien. ¿Y dónde más? Una más allá. ¿Qué otra estructura luego del bulbo raquídeo? Acabamos de ver la anterior clase, las anteriores clases. Centro de la respiración, bulbo raquídeo y protuberancia. ¿Sí? Protuberancia. Ahí estaba, recuerden que ahí estaba el centro neurotáxico de la respiración, ¿sí? Entonces ahí está ubicado nuestro centro de la respiración. Entonces fíjense que este nivel, esta área del sistema nervioso central, se denomina nivel encefálico inferior o subcortical, ¿sí? Y que controla las funciones automáticas subconscientes, ¿sí? Como la presión arterial, la respiración, los patrones de alimentación, el ritmo cardíaco, la frecuencia, ¿sí? Muchas funciones cumple esta área del sistema nervioso central. Y ahora, ¿de qué se encargará el nivel encefálico superior o cortical? Es la sede de los pensamientos, la corteza cerebral, la parte más superior de la masa encefálica, ¿sí? La corteza. Es la sede de los pensamientos.
de los animales, el razonamiento, ¿cierto? El pensamiento. Entonces, fíjense qué importante es cómo está dividido el sistema nervioso central para poderlo estudiar, ¿sí? En 3 niveles: medular, encargado de los reflejos sobre todo; subcortical, ¿sí? Encargado de las funciones que son subconscientes: control de presión arterial, control de frecuencia respiratoria, ¿sí? Control de la función cardíaca también está en el tronco encefálico, ¿sí? Y un nivel encefálico superior o cortical, que es la sede de nuestro pensamiento, razonamiento, de las funciones más complejas del cerebro, de la memoria, ¿sí? La memoria, el razonamiento, el pensamiento, ¿sí? Está en el área cortical, en la corteza, en la parte más superior de la masa encefálica, ¿sí? De eso se encarga esta área del sistema nervioso. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las células del sistema nervioso? ¿Cuáles son las células del sistema nervioso? ¿Cuál es la unidad funcional? Adelante. Las neuronas. Muy bien, excelente. ¿Habrá otra célula aparte de las neuronas? Vamos a ver, las dendritas es parte de la neurona, pero hay además de las, ¿creen que además de las neuronas hay otro tipo de célula nerviosa que opera en el sistema nervioso central? Bien, ¿se han puesto a pensar que las neuronas no pueden estar así sin una estructura de soporte? Bien, esas otras células representan ¿qué cosa? Las células de la neuroglía, ¿sí? Ahora vamos a ver quiénes constituyen la neuroglía. ¿Bien? Las neuronas y la neuroglía. ¿Bien? Células del sistema nervioso central. Las neuronas son consideradas las unidades funcionales básicas del sistema nervioso. Son las células que abundan en nuestro sistema nervioso y que son las células más complejas, ¿sí? No solo en su forma, ¿sí? Sino en su función. Porque las funciones de las neuronas, ¿qué son? ¿Qué pasa cuando se une una neurona con otra? Hacen sinapsis, ¿sí? El sistema de conexión de las neuronas se denomina sinapsis. Las neuronas son las células más privilegiadas de nuestro organismo, porque son las encargadas de nuestro pensamiento, de nuestro razonamiento, ¿sí? De nuestra memoria. ¿Ya? Perfecto. Entonces, nosotros podemos decir que las neuronas son células especializadas ¿en qué? En recibir, procesar y transmitir a través de señales químicas, eléctricas y químicas, la información. ¿Sí? Son células especializadas en recibir, procesar y transmitir información. ¿Ya? ¿Cómo lo hace? A través de 2 mecanismos. Igual lo vamos a ver en el resumen. A través de señales eléctricas y a través de señales químicas mediante los neurotransmisores. ¿Sí? Ahora vamos a volver a recordar lo que nosotros habíamos visto en los primeros capítulos. Acetilcolina, ¿sí? ¿Les recuerdas el nombre? Sustancias neurotransmisoras. Vamos a conocer muchas otras más. ¿Sí? Bien. Entonces, importante el concepto de lo que son las neuronas y la neurona. Células del sistema nervioso central. ¿Sí? Unas que transmiten, procesan, ¿sí? Y reciben información, y las otras que son células de soporte. Ahora vamos a ver eso. Bien. Hablamos un poquito de lo que es básicamente la neurona.
conformadas por tres estructuras, ¿sí? Por un área mucho más voluminosa, denominada soma, ¿sí? Soma, esta estructura que está acá, que contiene además el núcleo de la neurona, ¿sí? Soma. ¿Qué otra estructura conforma la neurona? Está conformada por una serie de antenitas y estas estructuras que están alrededor del soma o del cuerpo celular, en otras palabras, ¿sí? Denominadas dendritas, ¿sí? Y son básicamente, ahorita vamos a ver qué función cumple cada una de ellas, pero las dendritas son las que reciben la información. Esa es su tarea, esa es su función de esta parte de la neurona, ¿sí? Recibir la información. Son esos sensores, ¿sí? Que reciben toda la información y la envían hacia el sistema nervioso, ¿sí? Bien. O que reciben la información en respuesta, ¿cierto? También son estas estructuras, las dendritas, ¿sí? Y esta parte, la tercera parte de la neurona, la tercera parte elemental, que está representada por un cordón largo, ¿sí? Denominado, ¿qué cosa? El axón. El axón. Entonces, la neurona básicamente tiene tres porciones, ¿sí? Cuerpo celular o soma, las dendritas, ¿sí? Que son las que reciben la información, que son estas estructuras que están alrededor del cuerpo celular o soma, y finalmente el axón, que es el que transmite la información, lleva la información, ¿sí? Las dendritas reciben la información y el axón conduce la información hacia el sistema nervioso central o en sentido contrario, hacia la periferia, desde el sistema nervioso central hacia la periferia, ¿sí? ¿Qué particularidad tendrá el axón? El axón tiene, a diferencia de todas las células del resto de nuestro organismo, las neuronas a nivel del axón están cubiertas por unas proteínas principales denominadas mielina. Mielina. ¿Qué particularidad tendrá la mielina en las células del sistema nervioso central? ¿Alguien tiene una idea? La rapidez, digamos, de información. La rapidez, exacto. La rapidez de la información. Las neuronas no conducirían la información de manera tan rápida si no fuera gracias a esta propiedad, a el hecho de tener mielina en sus axones, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante, pero el hecho de la presencia de mielina en el axón hace que la información salte prácticamente, ¿sí? Salte. Para que nosotros entendamos la función de lo que es el axón y para que tengamos una idea más clara, cuando nosotros nos pinchamos o cuando nosotros sin querer hemos chocado el borde de la plancha, ¿sí? Que está caliente, ¿cuántos segundos, milisegundos creen que ocurre para que nosotros retiremos? ¿Se tardará 30 segundos? No. ¿Se tardará más? No. Cuestión de milisegundos, ¿cierto? Apenas chocamos, la retirada es rápida. ¿Gracias a qué se produce eso? A la mielina. La mielina hace que nuestras células del sistema nervioso central, en este caso la neurona, y básicamente el axón, gracias a la presencia de la mielina, la información se transmita hacia el cerebro y desde el cerebro hacia la periferia de una manera rápida, ¿sí? Como saltando. Prácticamente la información pasa como por sobre, no tiene que ir
el proceso de despolarización, que vamos a ver cómo es que ocurre la información, ¿sí? Es sumamente rápida, cuestión de milisegundos, ¿sí? Gracias a la propiedad de la presencia de mielina, de vainas de mielina, ¿sí? Vainas de mielina a nivel del axón de la unidad funcional del sistema nervioso central, que es la neurona. Bien. Vemos un poquito más a fondo qué hacen cada una de estas estructuras. Las partes de la neurona. Entonces hemos dicho que son básicamente tres. ¿Cuáles son? Soma, cuerpo celular, ¿qué más? Dendritas y el axón. Y veamos qué hace cada una de ellas. El soma o cuerpo celular es la que contiene el núcleo y los orgánulos, las organelas de la célula. ¿Recuerdan? Cuando hablamos la primera clase de las organelas, bueno, esta estructura, el cuerpo soma, es la que contiene a los orgánulos, ¿sí? En la neurona. Y es el centro metabólico de la neurona, ¿sí? Ahí están contenidas todas las mitocondrias, aparato de Golgi, todo lo que ustedes recuerdan de las organelas de las células, ¿sí? Es ahí, a nivel del cuerpo celular o soma de la neurona, donde se produce o donde se realiza el metabolismo de la neurona, ¿sí? Importante, importantísimo, ¿sí? Las dendritas, esas antenitas que están alrededor del soma, alrededor del cuerpo de la neurona, que acabamos de ver en la imagen anterior. ¿Qué es lo que hacen? Son extensiones cortas y ramificadas, ¿sí? Que reciben, ¿qué cosa? Señales. ¿Recuerdan que decíamos que lo que hacen es recibir información? Sí, las dendritas son las encargadas de recibir la información a través de ¿qué? De señales. ¿De dónde? De otras neuronas, ¿sí? Nosotros en el desarrollo de este capítulo vamos a ver que hay señales, queridos jóvenes, que solo necesitan de una neurona para llevar desde la periferia hasta el sistema nervioso central y otras que necesitan de varias neuronas, ¿sí? Para poder llevar la información, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? A través de las dendritas. Las dendritas son esas extensiones ramificadas y cortas que reciben la señal de otra neurona, ¿sí? Son las que encargadas de recibir la información, reciben la información, reciben la señal, ¿sí? ¿Y qué hará la tercera parte de nuestra neurona, que hemos dicho que es el axón? ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su función? Es una extensión larga, como hemos visto en la imagen de la diapositiva anterior. Es una extensión larga y única que transmite, ¿qué cosa? La señal eléctrica. ¿Cómo? Lo transmite a través de potenciales de acción. Aquí a otras células, ¿sí? Puede estar cubierto, como hemos visto, de una vaina de mielina que acelera la conducción del impulso, ¿sí? Entonces, las neuronas están conformadas por tres partes principales, cada una con su función elemental. El soma o cuerpo celular, encargado básicamente del metabolismo de la neurona, ¿sí? De la función de la neurona. Las dendritas, esas ramificaciones cortas, encargadas de recibir la información. ¿De qué? De otras neuronas. Y finalmente el axón, ¿sí? Que es esa estructura más larga de la neurona, como hemos visto en la imagen, y que además está cubierto de vainas de mielina, ¿sí? Y que su función es transmitir la señal eléctrica a través de potenciales de acción. Y nosotros en este capítulo vamos a volver a hablar de potenciales de acción, ¿sí? Porque esa es la forma como se transmite la información, a través de las neuronas, ¿sí? A través, hemos dicho, a través de señales eléctricas y señales químicas, ¿sí? Muy bien. Y que, importante, que el axón está cubierto por vainas de mielina, ¿sí? Función elemental en el sistema nervioso central
acelerar la transmisión de la información. ¿Bien? Acá. Nosotros habíamos dicho que el sistema nervioso central tiene dos tipos de células nerviosas, ¿cierto? Unas eran las neuronas, que básicamente son la unidad funcional del sistema nervioso central, y otro tipo de células que hemos dicho que son la neuroglia. Veamos, también denominadas células gliales, ¿sí? Gliales. Veamos qué hacen, cuál es su función. Son las células de soporte del sistema nervioso central, son esas células donde están sostenidas las neuronas, ¿sí? Son esas células de soporte. Fíjense algo importante, a diferencia de las neuronas, no tras las células de la neuroglia o células gliales no transmiten impulsos nerviosos. En cambio, las neuronas, sí, esa es su tarea, ¿sí? Pero las células de la neuroglia no transmiten impulsos nerviosos. Pero son cruciales ¿para qué? Para el correcto funcionamiento de las neuronas, ¿sí? Entonces veamos de qué está constituida la neuroglia, ¿sí? Y qué funciones tiene. Entonces, ¿qué tipos de neuroglia tenemos? Nosotros, esas células que sostienen a las neuronas, ¿qué tipos de células tienen y cuál es su función de cada una de ellas? Los astrocitos. Los astrocitos son células encargadas, ¿saben de qué, queridos jóvenes? Son células de soporte, pero además que le dan nutrición a la neurona. Nutrición, ¿sí? Nutrición. Los oligodendrocitos, células elementales, ¿bien? ¿En qué? ¿Recuerdan ustedes que cuando hablábamos en otros capítulos, hablábamos de la barrera hematoencefálica? Barrera hematoencefálica, ¿sí? Bueno, la barrera hematoencefálica está constituida por este tipo de células de la neuroglia, básicamente por los oligodendrocitos, ¿sí? La barrera hematoencefálica, ¿bien? Esas células que permiten el paso de algunas sustancias y de otras no, ¿sí? Esas células están constituidas básicamente por los oligodendrocitos. ¿Y de qué se encargará la microglia? Son células también de la neuroglia, del soporte, ¿sí?, del sistema nervioso central, que lo que hace que es, son las encargadas de proporcionar inmunidad al sistema nervioso central, ¿sí? Inmunidad. Detectan patógenos, los destruyen, ¿sí? ¿A través de qué? A través de las células de la microglia, ¿sí? Y que constituyen, por supuesto, el segundo tipo de células del sistema nervioso central, que son la neuroglia, las células gliales, ¿cierto? Y las células ependimarias. ¿De qué se encargarán las células ependimarias? ¿Alguien ha escuchado hablar de las células ependimarias a nivel del sistema nervioso central? ¿Saben qué, queridos jóvenes? Son las células que cubren los ventrículos cerebrales. ¿Y saben qué más? El conducto central de la médula espinal. ¿Sí? El conducto central de la médula. Son los productores de líquido cefalorraquídeo, las células ependimarias. ¿Sí? Células ependimarias. Recubren toda la estructura de los ventrículos cerebrales, ¿sí? Y el conducto vertebral, el conducto medular. Y su función es generar líquido cefalorraquídeo. Esa es la función. Entonces, fíjense, queridos jóvenes, cómo operan cada una de ese tipo de células del sistema nervioso central para proporcionar las condiciones óptimas para el funcionamiento de las neuronas, para las condiciones
condiciones óptimas para el funcionamiento de nuestras células encargadas de ¿qué hemos dicho? ¿Qué hacen las neuronas? ¿Cuál es su función? Reciben, transmiten la información, ¿sí? Y eso nos lleva la información ¿hacia dónde? Hacia estructuras cerebrales superiores, hacia la corteza cerebral, donde se procesa ¿qué cosa? El pensamiento, ¿qué más? La memoria, ¿qué más? El razonamiento, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central y en el área cortical. ¿Bien? Hasta aquí. Resumamos un poquito. El sistema nervioso está constituido por dos sistemas. ¿Cuáles son? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Muy bien. El sistema nervioso central. ¿Quién lo constituye? El encéfalo, ¿qué más? Y la médula. Excelente. ¿Y el sistema nervioso periférico? 2 puntos para que el recuerde. Muy bien, muy bien, muy bien. Pares craneales y los nervios vertebrales, ¿no? Los nervios que salen de... Ustedes recuerdan la imagen de todos esos nervios que emiten desde la médula espinal, desde acá, desde prácticamente el nivel cervical, ¿sí? Todos esos nervios, sistema nervioso periférico, ¿sí? Bien. El sistema nervioso periférico a su vez se subdivide en dos sistemas nerviosos. ¿Cuáles son? Bien, bien, eso. Sensitivo y motor. El sistema nervioso sensitivo, ¿qué otro nombre recibe? Aferente. ¿Y el sistema nervioso motor? Eferente. ¿Por qué se dice que el sistema nervioso sensitivo es aferente? ¿Por qué? Recibe. Lleva la información, ¿sí? Desde la periferia hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Y eferente lleva la respuesta. Muy bien, es el sistema nervioso central, que ya hemos dicho que no es solo el céfalo, sino el céfalo y médula hacia la periferia, hacia el resto del cuerpo. ¿Cuál es la unidad funcional del sistema nervioso central? Las neuronas. ¿Y qué más? ¿Solo las neuronas? La neuroglia, otro tipo de células importantes en el sistema nervioso central. Las neuronas conducen información, ¿sí? Reciben, transmiten, conducen información. ¿Y las células de la neuroglia? No, solamente son las encargadas del soporte. Sí, son esas células que dan nutrición a las neuronas, ¿sí? Que les protegen que les proporcionan inmunidad, ¿sí? A través de este tipo de células, a través de la neuroglia, ¿sí? Además, ¿qué otra cosa? ¿Qué más hace las células de la neuroglia? ¿Qué más hace? Ahí dice, ahí arriba. ¿Qué más hacen? Se encargan del correcto funcionamiento de las neuronas, ¿sí? Sin ellas, las neuronas no podrían cumplir su función, ¿sí? Elemental que recordemos. Recordemos las funciones de estas células. Los astrocitos, oligodendrocitos, microglia, células ependimarias. Hemos dicho que ¿qué es lo que hacen las células ependimarias? ¿Producen qué cosa? El líquido cefalorraquídeo, porque ustedes recordarán que el sistema nervioso central no está solamente ahí, no es más encefálica y médula, ¿cierto? Está cubierto, ¿por qué? Por líquido cefalorraquídeo, bañado de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y es más, que se produce constantemente y se recambia y se renueva constantemente, ¿sí? Muy bien, queridos jóvenes. ¿Dudas y preguntas hasta acá? Cuando empezábamos el capítulo les dije que es uno de los capítulos más complejos, ¿sí? Y lo que nos falta de este capítulo, ¿qué es? Sinapsis, ¿sí? Sinapsis. ¿Cómo se comunica una neurona con otra? ¿Cómo se transmite la información? Habíamos dicho, y hemos adelantado un poquito, a
ver el tema de los potenciales de acción, la próxima clase, ¿sí? Y además, ¿qué otra cosa? Las funciones de pensamiento, memoria, razonamiento, dadas por el sistema nervioso superior a nivel cortical, ¿sí? Habíamos hablado también en esta clase de lo que son, cómo opera todo el sistema nervioso central en nuestro organismo. Y hemos hablado que opera de 3 maneras, ¿sí? Desde lo medular, lo subcortical y lo cortical, ¿sí? Bien, dudas y preguntas, queridos jóvenes. Si bien esta clase es corta, esta parte, esto lo tenemos que saber todo, ¿sí? Todo, porque todo lo que se viene del sistema nervioso central se basa en esto, ¿sí? Toda esta división del sistema nervioso central, periférico, de sus subdivisiones del sistema nervioso periférico, es elemental que lo dominemos, queridos jóvenes, porque todo lo que viene ahora después es mucho más complejo. Entonces, la división, las funciones, la unidad funcional, ¿sí? La tenemos que tener bastante clara, ¿sí? Yo les voy a ir pasando un cuestionario para que nosotros vayamos ya llenando esta parte para que no se nos acumule. ¿Está bien? ¿Dudas y preguntas? Para los que llegaron al final de la clase, o luego que habíamos iniciado, perdón, llevo corrigiendo la mitad de los exámenes, les ruego, el viernes se los devuelvo, ¿sí? Voy a empezar la clase, lo revisan y ya tenemos la nota de ese examen. ¿Sí? Perfecto. Eso es todo por hoy, queridos jóvenes. Gracias por su atención. Los que llegaron al final, los que han estado en el otro campus, me dicen para registrarles su asiento.